Y mi Claro. vieja me porfió que yo tenía que ser monaguillo, como una manera de sosegarme un poco, de ponerme en caja, qué sé yo. El cura, queridísimo Vicente, le decíamos Tunquelén, había un vino en caja que venía, el primer vino en caja era Tunquelén. Y me dice un día, che, tenés que ayudarme el sábado. Bueno, dije, yo voy a ayudar el sábado, pero él tenía una parroquia en un barrio muy humilde en Salta, yo soy de allá, San José. Y empezamos a acomodar sillas. Una cosa muy rara, muy extraña era. Apareció con unas cajas, bajamos, qué sé yo, proyectamos en 16 milímetros La Hora de los Hornos. Mirá vos, ¿qué Y año esto? terminó la proyección, todo secreto en el barrio, 4 de la tarde. Imagínate vos en la casa parroquial que éramos 20. Sí. Terminó la proyección y todos cantando la marcha, desahorados. Y yo dije, bueno, soy peronista, no sabía. Claro. Y en mi familia, recontra gorila, pero recontra gorila, todos, se decían radicales, se dicen radicales, pero son recontra gorila, le salí peronista por el cura Vicente. Así que, y con La Hora de los Hornos, para mí no Vos olvidable. sabés que yo me acuerdo, por ahí vos la viste, Carlos, yo no, pero me acuerdo que la cabalgata del circo, me acuerdo que mis hermanos fueron como algo, porque fue una película que estaba prohibida porque estaba Evita, y que bueno, la dieron y que se llenó el cine acá en La Plata, pero que al final no pudieron ver bien la película porque se la pasaron cantando, saltando, que fue todo también todo un símbolo. No se te escucha, Carlos. Carlos. Es como decís vos, Daniel, terminó de proyectar la peli y dijo, bueno, señores, se acabó el ser espectador. Lo dijo el cura. Y si a partir de ahora cada uno es un soldado de la causa. Y habló, en esos términos, dijo, somos soldados de la causa. Hablaba muy bien el cura y trabajaba muchísimo con jóvenes, éramos muchos. Ahí en la peli yo me sentí muy privilegiado, jóvenes chicos, menor de 18 éramos nada más que dos. Claro. Pero salimos todos enfervorizados, nos queríamos comer los chicos crudos, ¿viste? Era una cosa. De hecho, 6 meses después, me como la primer cana cuando fuimos a cagar a naranjazo a la policía, puteándolo a Levingston, porque le daba plata a la Católica de Salta, en lugar de poner la plata para hacer la Universidad Nacional. Claro, claro. El tipo le daba plata, la misma plata que le daba a la Católica para hacer todo un edificio y un complejo, que era la que se necesitaba para arrancar la Universidad Nacional. Uno que hacía, acompañaba a los chicos que iban a putear. Sí volvió el profesor, Anaí está esperando que la admitan. Dice que la gata no va a escribir más. Bueno. En el chat de este grupo dice que la gata no escribe. Pero bueno, eran otro tiempo, uno tiene mucho kilometraje y así son las cicatrices que tiene en el lomo también, pero uno siempre está muy contento de todo lo que ha vivido. Son cosas, han sido muy importantes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Uno Bueno, es eso, ¿no? Laclau insiste mucho con el tema de lo afectivo, con el tema de la circulación de los afectos. Y eso, bueno, es impensable reflexionar sobre el peronismo, sobre otros movimientos populares de América Latina sin ese componente vivencial, sin ese componente populista, sin ese componente afectivo, digo. Eso es absolutamente central. A mí me llama la atención que trabajando con sectores más de izquierda clásica, qué sé yo, lo que te ponen es estimado tal, ¿no? Y
la lógica del peronismo en general lleva a una cosa más afectiva, más natural, del compañero, del abrazo, bueno, pues eso es constitutivo de los movimientos populares, digamos, donde se construyen relaciones que no son solo racionales, son relaciones afectivas. Hablando de relaciones irracionales, nosotros tuvimos en Atenas en el 2010, cuando fue el quilombo, cuando arrancó el quilombo. Y charlábamos con los muchachos de allá, y le decíamos, mire, a nosotros ya estuvo Menem, nos cagaron. Esta película la vimos, El asesino del mayordomo, no se equivoquen. El asesino del mayordomo. Cuando le dan el primer préstamo, que le dan el primer salvataje, les clavan 5 submarinos de prepo dentro del préstamo alemanes. Dentro del préstamo... Por si lo necesitaba, era porque, ¿viste? ¿Quién no necesita un submarino? Entonces le dijo, no tenemos quien lo maneje, no tenemos marina de submarino, no hay quien lo maneje. Dijeron, no es opinable el tema, tenés que llevarte los 5 submarinos. De los 5 submarinos, 3 no andaban. Claro. Y che, un detalle. Pero hay 3 que no funcionan. No le dijeron, ¿para qué querés que funcione si total no tenés quien lo maneje? Le mandaron los técnicos para que lo arreglen, pero se lo facturaron una parte. Claro. Y en el próximo préstamo le clavaron 2 submarinos más. O sea, que después de todo el Sandú, que duró 3 años, arrancó 2010, 2011, 2012 el tema. En el 2012, Grecia tenía 7 submarinos amarrados a muelle, inoperantes, y debía los 7 submarinos. Una joyita. Charlábamos con los muchachos, buenísimo. Nos costaba mucho entenderlo. Mi hijo se ríen cuando yo hablo en inglés, son crueles. Y estos muchachos su inglés debe haber sido similar al mío. Pero había muchas ganas de entendernos y nos terminábamos entendiendo y terminamos discutiendo. Yo le decía, los van a cagar. No, bueno, pero es una opción. Y yo decía, te estás metiendo en la casa del asesino, no tiene vuelta, te va a matar. Hubo mucha ingenuidad y un aparato publicitario infernal. Vos no podías creer cómo todo el sistema empujaba diciendo que la solución del FMI, que iban a entrar al mundo, que iban a dejar de estar excluidos, que venía un futuro promisorio para todos. Era una locura. Bueno, es que esto que estás planteando, Carlos Voces, está en línea con esto que yo intentaba explicar teóricamente con Pulanzas, esta idea de que el Estado, como condensación de una relación social, excede al aparato de Estado. Es también esa serie de ideas sedimentadas en la sociedad que sueldan esa relación social y que le dan consistencia, ¿no? Y por eso me parece que fue posible, fue efectiva, por lo menos en un primer periodo, la comunicación de Juntos por el Cambio, porque la comunicación de Juntos por el Cambio está en oposición, en tensión estructural con su política. O sea, mientras su comunicación cierra simbólicamente la grieta, porque ellos hablan esto, los argentinos, las argentinas, todos juntos, todas juntas, o sea, mientras su comunicación cierra simbólicamente la grieta, su política, ubicada en esta segunda operación, en la negación de lo común, reabre y amplía materialmente la grieta. O sea, en la operación de situar esa primera operación, que es la primera operación es la operación de lo común, de decir, bueno, acá lo común ¿qué es? Que somos todos argentinos, ¿no? Bueno, comunicacionalmente se paran ahí, dicen somos todos argentinos. Ahora, políticamente se paran en el otro lugar, en que son una particularidad, y son la particularidad que se apropia de los mayores beneficios de crecimiento, de los mayores recursos del país, etc. Entonces, para pensar la eficiencia de la comunicación de Juntos por el Cambio, creo que hay que pensar esa
separación, que mientras su comunicación está puesta al servicio de cerrar la grieta, su política está puesta al servicio de ampliarla. Por eso que pueden ser aconflictivos y conflictivos al mismo tiempo. Por eso decíamos hace un rato que el neoliberalismo triunfa mientras fracasa, porque como lo que dice, por ejemplo, que busca eliminar la grieta, es contrario a lo que hace, amplifica la grieta, finalmente se termina imponiendo lo que hace y las amplias mayorías perjudicadas reaccionan en su contra. Pero mientras se produce esa reacción en su contra, ellos lo que ejercen en nombre del interés general es su interés particular de clase. Entonces, cuando finalmente se deslegitiman, ya se ha producido lo que venían a producir. ¿Este Baja el análisis que salario. acabas de hacer es tuyo, Daniel? ¿Cómo? ¿Este análisis que acabas de hacer es tuyo? Sí, extraído de, Muy bueno. ya no sé, de Pulanzas. Muy bueno. Muy claro, muy preciso. Entonces, ahora el kirchnerismo, por el contrario, a diferencia de lo que hace el macrismo, que pone la comunicación en un lugar y la política en otra, el kirchnerismo, por el contrario, siempre ubicó su comunicación y su política en el mismo lugar, en la negación de lo común. El kirchnerismo no dice que hay un interés general de todos los argentinos. Lo que dice es que hay un interés de una parte mayoritaria, y hay otra parte que intenta impedirlo. Entonces, el kirchnerismo se expresó a sí mismo como kirchnerismo contra los que monopolizaron o privatizaron al Estado históricamente en su beneficio. Y este es el populismo como modalidad específica de producción de la política, es decir, la construcción de una parte en oposición a otra que le sirve de exterior constitutivo. Hay toda una discusión entre populus y pleb muy larga, que no nos vamos a meter ahora, de que el pueblo es al mismo tiempo la totalidad y es la parte, ¿no? Pero para lo que estamos planteando aquí, a diferencia de Juntos por el Cambio, el macrismo o en general el neoliberalismo, que comunicacionalmente se posiciona en la defensa del todo, del interés general, y políticamente se posiciona en la defensa del interés de un sector, el kirchnerismo posicionó comunicación y política siempre en el mismo lugar. O sea, es una parte que se presenta en oposición a otra que le sirve de exterior constitutivo. Por eso es desde esta lógica que se explica que el kirchnerismo haya avanzado en la construcción de un sistema de medios propios en oposición al sistema de medios dominantes. Y de donde también pensó y desarrolló su discurso político como autor, ¿no? Es decir, el kirchnerismo no se sometió a las hibridaciones de los lenguajes televisivos y del mundo del espectáculo, porque pensó el sistema de medios del campo propio. O sea, si el campo político está partido en dos, lo que pensó el kirchnerismo es que en el campo propio tenía que haber un sistema de medios propios. Juntos para el Cambio, que coloca la comunicación en la totalidad, en el interés general, y coloca la política en el interés particular, no le interesa armar explícitamente un sistema de medios propio, porque el sistema de medios hegemónico es propio. Ya lo tiene, bueno, no lo necesita conformar. Le agregan otro, ¿no? La Nación Más, que han agregado últimamente. Y después tenemos el gobierno del Frente de Todos, que lo que intentó es mediar la comunicación del gobierno con la sociedad a través de los medios hegemónicos. Bueno, yo creo que la experiencia no funcionó. Por supuesto es opinable, pero yo creo que la experiencia no funcionó. O sea, se decidió, justamente como no termina de haber una concepción populista de construcción de la política en términos de partición del campo en dos, entonces no hubo el desarrollo en el campo propio de un sistema de medios propios. Ahora, yo quiero volver un poco a Rinesi en la parte final del librito Restos y Desechos del Estatuto de lo Residual en la Política, porque él ahí
Después pasa de Hamlet al Mercader de Venecia, como ustedes saben, pasamos de la tragedia a la comedia. Y ahí, bueno, hay un prestamista judío y el mercader que, para ser tolerados, se exige al mercader que renuncie a aquello que él lo caracteriza como parte. Bueno, en este sentido, elementos de su identidad, la fe judía, su riqueza, su hija, su sexualidad, el hombre que ama. O sea, lo que se le dice es, para seguir siendo parte de la sociedad, tenés que renunciar a una serie de partes propias. Bueno, hay en el Mercader de Venecia un movimiento similar al del todo, que continúa siendo el todo, a pesar de estar intentando eliminar a una de sus partes. Esto es lo primero que vimos, ¿no? Pero en este caso, son las partes las que, para seguir siendo partes, tienen que desaparecer como partes. Ahora lo explico mejor. El todo sigue siéndolo cuando excluye alguna de sus partes, y la parte debe continuar siéndolo aun cuando sea obligada a desaparecer como tal. Es decir, hay por un lado una continuidad inercial del todo y de la parte como existencias, aun cuando desaparecen como tales. Esto es, hay una continuidad inercial del todo, aun cuando ese todo se desprenda de una parte y lo transforma en un resto. Pero hay también esto otro que está planteando en el Mercader el Mercader de Venecia, Rinesi, que es no una parte que es excluida, sino que una parte es integrada, pero en la medida que se automutila, o sea, que renuncia a toda una serie de cuestiones, que se sobreadapta, por decirlo de algún modo. Eso también tiene una forma espectral, porque yo cuando soy excluido me transformo en un resto, pero también puedo ser algo parecido a un resto cuando renuncio a una serie de partes mías, por ejemplo, sentido crítico, adscripción política, etcétera, etcétera, con tal de estar adentro, con tal de ser incluido. Bueno, a eso Rinesi no le llama resto, sino que lo llama desecho. Dice Rinesi, siempre hay alguien, siempre hay alguno o algunos, o algún grupo o algunos grupos que no entran, que sobran, que molestan en cualquier orden social, por muy tolerante o abierto que ese orden se pretenda y se proclame. Todo orden expulsa fuera de sí a algunos sujetos, a algunas particularidades, o mejor, no los expulsa, no los echa, los retiene, pero al costo de negarlos, o de obligarlos a negarse en los que los particulariza y los define. Que todo orden, para decirlo de otro modo, es otra cosa, es menos que la imposible suma de sus partes. No son puros hombres, sino desechos. O sea, esta es la idea del desecho, que es alguien que, en lugar de ser expulsado, lo que hace es se los retiene, pero en el mismo acto que se los retiene se los niega, o se los obliga a negarse. Lo que resulta a mí, me parece interesante de esto, es que efectivamente hay un resto, que es aquel que se expulsa y que en la lógica del espectro vuelve, pero hay también otra parte que, en lugar de ser expulsada, es integrada. Pero al ser integrada, también de algún modo se pierde, porque para ser integrada tiene que renunciar a toda una serie de dimensiones propias que hace que en esa integración se transforme en un desecho. Es una integración condicionada, entonces. Claro, efectivamente, o sea, la condición de estar integrado es renunciar a toda una serie de dimensiones propias, ¿no? Es una especie de disciplinamiento, bueno, eso. Es disciplinamiento, sí. Sí, disciplinamiento, sí, efectivamente. Estás integrado, pero en la medida que sos un desecho vos mismo, o sea, porque estás obligado a renunciar a toda una serie de ahora,
Después vamos a ver que ese desecho... A eso no, la CLO no lo llama, que en realidad hay una dimensión individual que cuando se da el vínculo social, en realidad es superada por lo social. Pasa, lo individual queda solapado. ¿Cómo? A ver. La CLO creo que habla de plenitud comunitaria, cuando lo individual, digamos, se traspola en el lazo social, que es superador. Entonces las individualidades pasan a estar integradas y a esto de desdibujarse, como decías vos. La CLO habla de eso. Sí, no. ¿O no? Lo que pasa es que en la CLO, la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia conviven. Sí. O sea, a ver, para ser equivalentes, efectivamente, tienen que igualarse de algún modo para que sean equivalentes. Pero lo que la CLO todo el tiempo sostiene es que esa lógica de la equivalencia no disuelve, no elimina, no va en contra de la lógica de la diferencia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Claro. Que las demandas equivalentes siguen siendo demandas diferenciadas, porque si no sería muy homogeneizador el esquema, ¿no? Digo, que si no sería como muy homogeneizador el esquema, pero está bien lo que decís, es en el pasaje de las demandas democráticas a las demandas populares, efectivamente donde surge el tema de las equivalencias. Claro, ahí surge la partición del campo en dos y la subjetividad emergente, digamos. Ahora, inclusive, la CLO insiste mucho con estos dos procesos que son dos procesos en tensión. O sea, si gana la lógica de la equivalencia, desaparece la particularidad. Y si prevalece la particularidad, se disuelve la lógica equivalencial. Entonces, a mí me parece que esa parte es muy importante porque elimina la idea de la homogeneización. Claro, por eso me hizo ruido lo que mencionó Jorge recién de, ¿cómo dijiste, Jorge? Que era como un... Disciplinamiento. Era un disciplinamiento, ¿no? Bueno, en realidad son como dinámicas de lo social, Sí, yo me quedé pensando después en el tema de algunas coerciones o discursos vinculados a trabajo para todos puede haber si se renuncian a convenios colectivos o a cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? O sea, que pone una tensión en, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo teniendo trabajo precarizado, mal pago, sin derechos y estoy incluido? O, digamos, mantengo mis convicciones, brego por los derechos y estoy excluido, ¿no? Bueno, esa es una de las dinámicas. Es distinto, digo, por un lado, la dinámica de construcción del sujeto populista, por llamarlo de algún modo, efectiva es una lógica en donde está en una tensión adecuada, no desechable, la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia. Eso es la lógica de construcción de lo político, populista. Por el otro lado están los mecanismos de exclusión del poder neoliberal, que eso funciona en términos, me parece más en términos de esto que plantea Rinesi, de resto-desecho. O sea, o sos un resto que quedás en los márgenes, o sos un desecho en términos de que para estar incluido tenés que renunciar a una serie de dimensiones. Después vamos a ver al final que la palabra desecho, además, a mi juicio, según mi lectura de Rinesi, tiene como dos acepciones distintas. Pero en principio nos quedamos con esta. Ahora, volvamos un momento al resto. Nosotros decimos, lo desplazado, lo excluido, vuelve en esta lógica espectral. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando no puede volver? ¿Qué pasa cuando ese resto no puede volver al mismo lugar de donde fue desplazado? Más aún, ¿qué pasa cuando no logra volver porque el mismo artefacto que armó para volver no le permite esa operación de volver? Estamos, bueno, ante una de las grandes operaciones del peronismo, ¿no? El gran resto que vuelve, pero en este caso
podríamos decir, que sirve para pensar en el momento actual, protagonizando una operación con alguna dificultad porque intenta volver, pero no termina de volver del todo. O sea, hay como un proceso ahí un poco trabado. Es decir, el resto excluido, pongámosle el kirchnerismo, en su retorno es objeto de una nueva operación de exclusión, pero ahora producida por el mismo artefacto que el resto construyó para volver. Es decir, el resto que vuelve no logra volver del todo, y en parte es víctima de sí misma. O sea, cuando uno ve la discusión en el frente de todos entre el sector más cristinista y el sector más albertista, ahí lo que se ve es una tensión en términos de la pregunta de cómo se vuelve, porque el planteo, el resto siempre vuelve. Ahora, no necesariamente siempre vuelve igual al modo en cómo se fue. Cuando vuelve, no vuelve repetido, vuelve con cambios, vuelve modificado. Bueno, lo paradójico, en este caso, residiría en que hay una doble exclusión. Kirchnerismo primero fue excluido por el Lawfare, por lo que imaginemos en términos de dispositivo de dominación. Entonces, lo paradójico resiste que hay una doble exclusión, pero la segunda exclusión es producida por la misma invención que el resto diseñó para volver. O sea, sería ese instrumento que es la coalición de gobierno con hegemonía de Alberto Fernández la que dificultaría la vuelta del kirchnerismo en su versión anterior, ¿no? Que no terminaría de ser, que tendría dificultades para ser, que eso que vuelve no termina de volver del todo, que habría ahí como una dificultad que me parece que esta lógica de los restos en parte permitiría pensarlo. Porque, lo volvemos a decir, resto, entonces, es lo que ha sido derrotado pero vuelve. El desecho, desde esta lógica que estamos planteando, en cambio, es lo que queda de nosotros, dice Rinesi, después de que aceptamos deshacernos de una parte nuestra. Es lo que queda de él en un mundo que es demasiado estrecho para acogerlo sin reclamarle esa libra de carne de la que se le exige desprenderse. Deshacerse para dejarlo entrar, para dejarlo seguir participando. Es decir, por un lado el resto que vuelve... Sí. Daniel, estoy pensando, creo que es para entenderlo, para pensarlo en esos términos, creo que el mayor ejemplo de ese proceso es la clase media, que se transforma y después no puede volver y no encuentra un lugar. Bueno, después hay otros contingentes que cooptan eso, y creo que también el kirchnerismo o los movimientos populistas en realidad tienen que ver con captar ese desecho que queda sin identidad o sin contingente. Pero la clase media, por eso es un problema a veces, es problemático. Sí, totalmente, porque justamente es clase media, o sea, no Claro, tiene está una ahí como, posición... está en el medio. transformada, pero no puede volver, y lo niega encima. Exacto, eso coincido que es un buen ejemplo. Porque, a ver, por un lado, el resto que vuelve y como ha perdido la inmovilidad, no puede detenerse, pero por el otro el desecho que renuncia a una parte de sí para continuar siendo parte. ¿Sí? Sigue siendo parte en el mismo movimiento por el que renuncia a una parte de la parte, por decirlo de algún modo. O sea, entre la lógica del resto y la lógica del desecho hay como una diferencia estructural. El resto es lo que siempre vuelve. El desecho es lo que se recorta a sí mismo para no ser excluido. Pero además, según mi lectura de este libro de Rinesi, habría dos tipos de desechos. Uno es este que estamos hablando, los producidos por la mutilación. O sea, yo
renuncio a algunas partes mías para poder ser incluido. Entonces eso sería el desecho que produce la mutilación. Hay otro desecho que es el que produce el descarte. O sea, yo hice todos los esfuerzos, me desprendí de toda una serie de partes mías para ser integrado, pero aún así no lo soy. Entonces ahí paso a ser el descarte. Va a ser descartado, que no es el resto. El resto es el que es excluido y vuelve. El descarte es el que hizo todos los esfuerzos, no logró ser asimilado y es descartado. Es parte de la lógica del descarte. Ahí Zygmunt Bauman, en Vida de Consumo, muy, muy interesante libro, habla de la generalidad de la lógica del descarte. O sea, hoy el capitalismo tiene un principio de obsolescencia programada. O sea, nada de lo que uno compra, por ejemplo, en autos, instrumentos domésticos, etcétera, etcétera, tiene azar en el término de su tiempo de uso. O sea, puede que algunos además se rompan por falla, pero todos tienen una obsolescencia programada, o sea, duran un tiempo, porque la obsolescencia programada es parte de un mecanismo de ampliación de mercado. O sea, si se rompen y lo tengo que descartar, entonces tengo que comprar otro. Bueno, esta es la lógica del descarte, que es una lógica también sobre lo humano. Modernidad líquida, sí. Yo esto que estoy comentando es de modernidad líquida, también es muy interesante, pero yo el que estoy comentando es Vida de Consumo. Que es esta idea de la lógica generalizada del descarte. O sea, todo tiene obsolescencia programada. Nosotros también. Por eso a determinada edad nos jubilamos o hay una idea de que, los jugadores de fútbol, determinado nivel de competitividad se puede hasta un punto y después uno pasa a ser parte de la lógica del descarte. Entonces, ahí hay un desecho como autodesposesión, o sea, yo me quito de mí una serie de dimensiones para efectivamente lograr ser incorporado y no ser desechado. Y la otra es el descarte, que más allá de todos los esfuerzos que hago, puedo ser descartados. Los dos tipos de desechos son producto de dos tipos de despojos. La asimilación por un lado, lo residual por el otro. Es lo residual, es la idea de basura, que hay una parte que es residual, es basura. O sea, todo producto tiene su componente descartado, que es la basura. Inclusive tiene elementos fijos que están introducidos para ser parte de la lógica del descarte. Uno compra un tarro de mermelada, un frasco de mermelada, el frasco es parte del descarte, ¿no? Bueno, el resto, en cambio, es otra cosa, es lo que en un movimiento constante siempre vuelve. El descarte no vuelve. Ya está, ya fue descartado. Para intentar decirlo aún más claro, los desechos, por un lado, son los que habitan los márgenes, los que han sido descartados, los excluidos, pero también son los desposesionados como condición para ser integrados. Uno es desechado a través de la inclusión, el otro es desechado a través de la exclusión. Pero tanto la inclusión como la exclusión producen desechos. Porque siempre hay un margen que se recorta para un lado o para otro. Claro, digamos, en el caso del descarte es vos entero sos descartado, ¿no? En el caso de lo asimilado es vos mismo te sometés a mutilaciones de unas partes tuyas para efectivamente no ser descartado. Bien.
Esto, Rinesi cita a Derrida y dice que Derrida escribió que el espectro es eso que, pese a la combinación que recibe a quedarse en su lugar, a descansar, a no moverse de su sitio, vuelve siempre al mundo del que ha sido expulsado con un mensaje que todavía reclama un oído atento que lo escuche. Y reproduce lo que le dice el espectro de Rey a su hijo cuando lo manda a matar a su tío, a Claudio. Dice que el rey, el espectro, el rey que es un resto que volvió, le dice al oído, escucha, escucha o escucha. Es un espectro que está pidiendo ser escuchado. Entonces, ¿para qué vuelve, entre otras cosas, el espectro? Bueno, entre otras cosas, vuelve para reponer la semiosis. Vuelve para confirmar el carácter infinito de la semiosis. O sea, ese rey muerto, ese resto orgánico, se reconstituye, vuelve, ¿y qué es lo que reclama? Reclama ser escuchado, porque vuelve para hablar, vuelve para decir, la semiosis no se detiene ni con la muerte. Ahora, si el movimiento de los cuerpos nunca termina, entonces, el movimiento del lenguaje tampoco. La lengua es como un río que no tiene ni comienzo ni final. Cuando Hamlet elimina la inmovilidad, repone el carácter infinito de la comunicación. El espectro vuelve para hablar, vuelve para ser escuchado, vuelve para escuchar. Entonces, reponer la semiosis repone la política como experiencia de diálogo. La semiosis y la política aparecen en esta lógica como experiencias sin límites. Y todo es movimiento. Movimiento de los cuerpos y movimiento de esos cuerpos en el lenguaje. Derrida, dice Rinesi, sugería tener un oído atento a las voces que nos llegan del mundo espectral de quienes han sido sacados del camino. Tassin propone tener una mirada preparada para captar las huellas de las operaciones de invisibilización de los perdedores, lo visible de esos invisibles, los restos de esos restos. O sea, en ese mundo sin restos, obviamente los que han sido restados de la comunidad, del sistema, son efectivamente los que vuelven para hacer uso de la palabra. Entonces, lo que Derrida dice, hay que estar atento a esa palabra que fue expulsada. Eso es una palabra diferencial, es una palabra que tiene otro peso. Bueno, entonces, ¿qué sería un espectro en esta lógica? Bueno, el espectro es un comunicador. Alguien a quien le ha quedado algo por decir y vuelve a decirlo. No está tranquilo, no descansa, se está moviendo. Algo le faltó decir y vuelve para decirlo. En este caso, el rey, el espectro del rey, viene a decirle a su hijo que vaya a matar a su tío. Le quedó eso, tiene que decirlo, tiene que hacer que lo haga, pero antes tiene que tener la oportunidad de decirlo. Y por supuesto, este espectro, tal como está planteado, es lo contrario de lo que comúnmente se llama un comunicador, porque vuelve a hacer oír lo que se ha intentado eliminar como lenguaje o como discurso. Es decir, es alguien que viene a comunicar lo que no se quiere comunicar. Y esto tiene relación con una serie de cuestiones que están en el otro libro de Rinesi, que se llama Si el hombre va hacia el agua, Escritos Políticos 2001-2021. Porque en la lógica del populismo, tal como lo entiende Rinesi, lo instituido y lo instituyente es un proceso que se produce todo el tiempo dentro de las instituciones mismas. No es que lo instituyente está fuera y lo instituido está dentro. No, dentro de las instituciones están estas dos dimensiones. Hay lógicas instituyentes y hay lógicas instituidas. El movimiento, en su fase
espectral, no tiene momentos de quietud ni momentos finales. Por ello, lo que se produce dentro de las instituciones no es solo el movimiento constante de lo instituyente a lo instituido, o sea, también de lo instituido a lo instituyente. Esto es porque el populismo no es solo ruptura. El populismo es una combinación de ruptura y de orden y de ruptura. Son las dos cosas. Los que piensan solo la ruptura, eso es otra teoría política. Digamos. El populismo piensa un ir y venir de la ruptura al orden y del orden de la ruptura, no como momentos separados, sino como momentos simultáneos. Toda práctica busca al mismo tiempo la ruptura y el orden, en distintos grados, con distintas lógicas. Ahora, en esto que nosotros decimos que lo espectral, la lógica del resto, eso que vuelve, siempre está en movimiento, lo está en movimiento en la medida que haya un conflicto que lo despliegue, ¿no? Siguiendo a Rancière, Rinesi dirá que la división de lo social y por lo tanto el conflicto es quien distribuye, entre otras cosas, las palabras y la visibilidad. De allí que el movimiento del conflicto sea el movimiento del lenguaje. Y dentro del lenguaje, el movimiento de los significados, buscando tomar posición dentro de los significantes. Y ahí vamos a otra discusión que propone Eduardo, que me parece muy importante, que él dice que él tiene una categoría que usa mucho, que es el jacobinismo. ¿Qué sería el jacobinismo? Bueno, el jacobinismo es la práctica de un gobierno que lleva adelante una serie de políticas que están por delante de lo que la sociedad definiría como políticas para llevar adelante. O sea, jacobinismo es un sector de la clase dirigente en el Estado que despliega un conjunto de políticas que están un poquito más allá de lo que la misma sociedad le está pidiendo. Por lo menos está pidiendo de modo explícito. Dice Rinesi, para explicar el jacobinismo, dice, el jacobinismo en un marco populista podría ser pensado como un exceso, una hipertrofia, con relación a lo que demandan o lo que están dispuestos a hacer los representados. Por ello, quizás el kirchnerismo ha sido una sobrerespuesta a la crisis del 2001, pero, agrego, esa sobrerespuesta, si es que es una sobrerespuesta, tiene un recorrido paradójico, porque una vez que ese conjunto de políticas que puso en escena el kirchnerismo a partir del 2003, como una respuesta a la crisis del 2001, que podríamos pensar como una sobrerespuesta de esta idea del jacobinismo, o sea, una respuesta que tuvo inclusive más allá de lo que la sociedad podía pedir, decimos tiene un recorrido paradójico, porque una vez que ha actuado como sobrerespuesta, luego opera históricamente como una respuesta esperada. De allí que en este escenario el kirchnerismo esté presionado por el kirchnerismo mismo hoy. Porque ¿en qué consiste el momento actual? Bueno, es un momento de choque negativo, podríamos llamar, entre la representación jacobina que hizo el kirchnerismo a partir del año 2003, o sea, recordemos jacobinismo como el despliegue de un conjunto de políticas que inclusive estaban más allá de lo que la sociedad pedía. Entonces decimos, hoy podría ser un momento de choque negativo entre esa sobrerepresentación jacobina y un gobierno, el actual del Frente de Todos, que por una larga serie de condicionamientos, objetivos, subjetivos, no alcanza a expresar ese ideal pasado, sino que de algún modo lo subrepresenta, o por lo menos lo que siente una parte del Frente de Todos. O sea, habría habido, de algún modo, sobrerepresentación de lo que la sociedad pedía, pero ahora lo que habría es subrepresentación en relación a eso que el kirchnerismo representó.
En ese escenario, no solo el gobierno actual sería menos que el kirchnerismo, sino que el kirchnerismo también sería menos que el mismo, en el sentido de su dificultad para volver a desplegar eso que desplegó a partir del año 2003. Y por supuesto hay un tercer nivel de complejidad, que es el siguiente, que ni el kirchnerismo insuficiente, que sería el actual, ni el kirchnerismo ideal, que sería el del 2003, son los kirchnerismos necesariamente hoy demandados. Lo que de algún modo se instala en la discusión, que si antes hubo sobre ruptura, por decirlo de algún modo, o sea, una ruptura jacobina, una ruptura que estaba por encima de lo que la sociedad demandaba, hoy la sensación es que hay falta de ruptura. Entonces, habría como una relación, o sea, ese resto que vuelve con una versión de sí mismo, que es una versión en donde, desde la lógica de este jacobinismo, sobrerepresentó lo que la sociedad pedía. Y ahora esa sobrerepresentación, que se transformó en lo demandado, en lo que se exige, por lo menos de un sector, estaría en tensión con lo que este gobierno, desde esa lógica, subrepresentaría. Entonces, hay como un intento del kirchnerismo por ser el mismo recuperando su momento jacobino en un escenario donde el gobierno, desde su misma percepción, lo estaría subrepresentando. Y en paralelo, el kirchnerismo, limitado por su propio sistema de alianza, sería o aparecería como menos que el kirchnerismo, por lo cual el resto vuelve, pero no sabe muy bien cómo ha vuelto, y no sabe muy bien cómo tiene que volver. Para hacer el de antes quizás deba ser distinto, pero al mismo tiempo parece tener una certeza. Para ser como era, no puede ser menos de como era. Y ahí hay toda una discusión que tiene que ver con este jacobinismo. O sea, en la idea de Rinesi, el jacobinismo además tiene una dimensión positiva y una negativa que ahora vamos a ver. La dimensión positiva es esta que hace avanzar la sociedad, que sobrerepresenta, que se está apagando las cámaras y las neuronas. Sí, bueno, ya, pará, me están diciendo que estoy muy plomo, pero ya, No, estoy diciendo que nosotros nos damos más que otra cosa distinta. Pero está buenísimo, me está costando seguirte, esa es la verdad, te soy franco. Me está está costando muy bien, seguirte. está muy bien. Estoy extenuado yo. No Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, pero además esta parte es como media densa. Bueno, a ver, hacemos así. Le damos un cierre y lo retomamos la reunión que viene. Lo retomamos con esto para hacerlo más claro y para no perderlo. A ver, lo que termino con una frase de Rinesi que creo que lo aclara, que dice Rinesi: el jacobinismo nos presenta entonces en forma condensada, extrema, una diferencia, una separación que por un lado no podemos considerar virtuosa. ¿Por qué? Bueno, porque separa a la dirigencia a los representantes de los representados. Pero por otro lado, no deja de interesarnos, porque tenemos la sensación que es gracias a esa diferencia, a esa separación, a ese hiato, a ese jacobinismo, que una sociedad puede a veces sacudirse algo de su modorra e ir planteándose nuevos desafíos. El líder debe estar un paso más adelante que la sociedad que pretende conducir, pero debe argumentar ante esa sociedad sobre la conveniencia de la dirección y el sentido en que pretende conducirla. Bueno, para sintetizar y terminar acá, hay esta idea de jacobinismo que es una separación de parte de la dirigencia en el Estado con relación a la propia demanda de sus representados. Se hace más, va un poquito más adelante. Esa sobrerepresentación jacobina
a mi juicio, estaría en tensión con lo que ahora el mismo kirchnerismo siente que el Frente de Todos es una subrepresentación. O sea, como hubo sobrerepresentación de las demandas a partir del 2003, desde esa lógica hoy habría una subrepresentación de esas demandas. Entonces, entre esa lógica... Sí. Pero eso no convierte a esa época jacobina en una representación mítica, digamos. O sea, no lo convierte en esta parte de a la dura del kirchnerismo, en ese retorno a algo que se convirtió casi en mítico, en cierta forma. Bueno, claro, porque ese es el problema, esa es parte del problema, o sea, cuando el resto retorna, no retorna igual a sí mismo, porque si no sería un proceso deshistorizado. Volver es, ese resto que vuelve, es un resto que en muchas dimensiones es otro resto. Entonces, ahí hay un tema que se cruza con esta idea del jacobinismo, que el jacobinismo en Rinesi tiene dos planteos. Por un lado, es virtuoso porque produce este avance, qué sé yo, a ver, no sé si había demanda de AUH, de asignación universal por hijo. Bueno, el kirchnerismo lo hace de modo jacobino. ¿Por qué? Porque decidió hacerlo. No importa que no haya una demanda estructurada con eso. Ahora, eso mismo hace que ese kirchnerismo se separe de sus representados. O sea, se transforme como una especie de vanguardia que también puede tener riesgos. Y sobre todo, lo que termina viendo y que hoy es objeto de toda una discusión, y que me parece que es interesante seguirla, que si hubo una representación jacobina, ahora esos mismos que sienten que esa representación jacobina se transformó en la representación ideal, le exigen al Frente de Todos actual que no subrepresente, que también sobrerepresente. Lo que pasa es que, como las categorías no son estáticas, habría que ver, cuando el resto vuelve, que vuelve distinto, cómo vuelve en términos de qué representa en términos jacobinos en la actualidad. Si es la misma lógica de representación anterior o es una lógica que también cambia. Por lo cual, bueno, es toda una discusión que yo simplemente lo que me propongo es abrirla. Lo vamos a retomar la reunión que viene para que estemos más descansados y poder tomar esta cosa más densa la reunión que viene. Entonces, terminamos la reunión que viene con Rinesi. Tengo también a Rosisner, que hoy no entró, y Mark Fisher, con su amigo de pronunciación muy difícil, Colcowom, ¿no? Para la reunión que viene. Y bueno, seremos el resto que vuelve. Nos vamos ahora, y como el resto siempre vuelve, volveremos. Y seremos millones. Muchas gracias. Me guardo el resto que tengo para la clase que viene. ¿Cómo? Me guardo el resto que tengo para la clase que viene. Yo quedé deshecha. Un lujo, Jorge, que tiene el resto. Bueno, gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao. 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 Chao, buenas noches. Chao. Chao.